Gracias por unirse a nosotros y sintonizar esta palabra en la cual esperamos pueda ser de gran bendición para su vida. Queremos saber cómo Dios está obrando en ti a través de este sermón. Para esto, cuéntenos su testimonio a través de un email a iglesiavida@lifechurchutah.com. Y si desea apoyar nuestro ministerio financieramente, lo puede hacer en iglesiavidautah.com en el link Ofrendas. Le animamos ahora a que abra su corazón y su mente para escuchar la palabra que Dios tiene para ti hoy. Hoy día quiero comenzar una serie nueva. Y he titulado esta serie, Tú eres diferente, haz la diferencia. Y es importante que podamos entender esto porque creo que uno de los mayores problemas que nosotros como cristianos tenemos a la hora de enfrentar el mundo es que no queremos ser diferentes. Al contrario, nos encontramos en muchas ocasiones en donde en verdad queremos fusionarnos con el mundo, ser igual a ellos. Entre más me parezco al mundo, mejor. De alguna otra manera, quizás mientras menos diferente soy, mucho mejor. Y siento yo que de alguna otra manera en esta sociedad estamos empujados a que tenemos que vivir de la manera en como el mundo vive. El mundo nos empuja con la velocidad que tiene, con el ritmo que lleva, a que queramos hacer lo que ellos hacen y tratan de presentar todas las cosas que el mundo ofrece como algo atractivo. Y si somos honestos, la verdad es que muchas de las cosas que el mundo ofrece logran ser atractivas para nosotros, por eso lo hacemos. Si fuera algo que nos causara dolor o que fuera muy difícil, la verdad es que no lo haríamos. Pero en general tenemos esta tendencia a querer hacer lo que el mundo hace. Y de alguna otra manera nos olvidamos de que tenemos que marcar la diferencia porque somos diferentes. Y aquí es donde tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué puedo hacer para marcar la diferencia? Y la Biblia habla bastante de esto. Miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra su alma. Queridos amigos, ya que son extranjeros. De alguna otra manera la palabra de Dios nos está presentando esta idea y me gusta algunas de las versiones que están en inglés porque lo presenta de una manera súper radical. En algunas versiones en inglés habla de que nosotros somos extraterrestres, somos alienígenas en esta tierra. No pertenecemos a este lugar y por ende tenemos que marcar esa diferencia. Pedro pone hincapié en esta idea de que nos alejemos de lo que el mundo ofrece. Ahora, puede que esto suene como un concepto de ciencia ficción, puede que esto parezca como de película, pero en verdad tenemos que entender de que nosotros no pertenecemos a este mundo, sino que de alguna otra manera somos parte de algo mucho más grande. Quiero que entienda que Jesús fue claro al decir que no quiere personas tibias. O eres del mundo o eres de Cristo, pero no este juego de que soy de aquí o soy de allá. Apocalipsis 3:16 dice, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Está esta realidad, esta idea que el Señor dice, hey, no, deja de jugar este juego tonto y estúpido de vivir en el mundo y de tratar de vivir una vida como cristiano. O eres del mundo o eres de Cristo o eres un seguidor mío, pero deja de jugar este juego. Es como la canción. No soy de aquí ni soy de allá. Si usted es joven, quizás no se acuerde de esa canción, pero no soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad. Era un buen himno ese. No. Tomamos esta actitud tibia de que, hey, estoy en el medio y en el fondo
no logramos marcar la diferencia necesaria. Y creo que entienda esto. Tú eres diferente. Si tienes a Cristo en tu corazón, tú eres diferente y debes marcar la diferencia. Estamos llamados a marcar la diferencia en el mundo. A la hora de observar la palabra de Dios y lo que la Biblia nos presenta como en este concepto, hay muchas historias que podríamos utilizar. Tenemos a José, un joven que fue vendido, pero nunca dejó de marcar la diferencia. Me fascina cómo la palabra de Dios lo presenta, de que Dios estaba con él. Dios lo acompañaba. ¿Por qué? Porque él era fiel a Dios. No importaba la circunstancia en la que él se encontraba, él marcaba la diferencia. Él entendía que a pesar de que estaba como esclavo, él no era esclavo. Él entendía que a pesar de que estuviera en Egipto, él no era un egipcio. Marcaba la diferencia y en cada lugar donde estaba se hacía notar. Tenemos, por ejemplo, el caso de Noé. Noé es un hombre que vive en una generación completamente corrompida. Y si usted lee el capítulo 6, va a ver cómo Dios observó y no había nadie en la tierra que fuera bueno. Nadie. Pero Noé se había mantenido fiel. Marcó la diferencia. O el caso de Enoc, un hombre que lo vemos en los primeros capítulos del Génesis, cómo caminó con Dios, anduvo con Dios. Y por causa de esta relación, por causa de entender de que él no era de este lugar, sino que había sido llamado para algo mucho mayor, fue llevado al cielo sin morir. No conoció la muerte. Ahora lo que vamos a hacer en esta serie es que vamos a explorar la vida de uno de mis personajes que son bien favoritos. Y estamos hablando de Daniel. Y si hay alguien que era diferente al resto, Daniel era uno de ellos. Él no solamente marcó la diferencia, sino que a través de su vida él dejó una huella en otras personas. Y es fascinante la historia de Daniel y lo animo a que lea el libro de Daniel. Es un libro interesantísimo. Ahora, vamos a ver a través de esta serie que tenemos que marcar la diferencia porque somos diferentes. Y en este caso, vamos a comenzar con esta idea de que porque vivimos en un lugar distinto, porque somos diferentes, tenemos que marcar la diferencia en este mundo. Sobre todo en la época en la que nos encontramos. Mire, veamos los primeros comienzos que la Biblia nos presenta de la vida de Daniel. Nos describe así en Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 4. Durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. Ponga atención al versículo 2. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenas, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Seleccionó a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Les dijo: asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El primer capítulo nos presenta, y los primeros versículos nos presentan esta idea de cómo el rey Nabucodonosor invade Jerusalén porque Dios le había permitido que lo hiciese. Quiero que entienda esto. El templo era un lugar completamente sagrado. Si un sacerdote, si el sumo sacerdote no era digno de entrar al lugar santísimo, moría. Por eso la palabra de Dios nos dice que Dios les permitió. Y por eso fueron capaces de entrar al templo y robar objetos del templo y sacarlos de ahí. Porque Dios lo había permitido. Ahora en este caso, cuando el rey de Babilonia llega y sitea Jerusalén, se lleva a lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera le iban a servir. Le iban a servir como objeto para que sirvieran y apoyaran el templo.
Y no se llevó a los más viejos, sino que se llevó a los más jóvenes. Y aquí hay una estrategia, quiero que entienda esto, porque de alguna otra manera su intención era poder lavarles el cerebro. Ahora, el tema que quiero compartirles hoy es viviendo en un mundo diferente, porque esto es lo que Daniel y sus amigos se enfrentan. Tienen que vivir en un mundo que es completamente distinto al que ellos estaban acostumbrados. Por lo mismo, la pregunta que tenemos que hacer es que si somos diferentes, ¿qué hacemos en un mundo diferente al nuestro? ¿Qué hacemos en un mundo diferente al nuestro? Y aquí les voy a dar algunos principios que tenemos que entender. En primer lugar, tenemos que entender que este mundo no es nuestro hogar. Quiero que entienda esto. Para vivir en un mundo que es diferente al nuestro, tenemos que entender que este mundo no es nuestro hogar. Estamos de pasada, somos extranjeros. Daniel 1:3 dice, luego el rey ordenó a Aspena, jefe del Estado Mayor, que trajera del palacio a algunos jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Aquí hay algo que la palabra de Dios nos está presentando. En este minuto, en la historia de Judá, Dios había advertido a través de los profetas que los judíos se tenían que arrepentir, que los israelitas se tenían que arrepentir, porque si no iban a ser destruidos. Y en este minuto en la historia se está cumpliendo lo que los profetas habían anunciado. Ya Dios había levantado la protección y Babilonia había entrado para llevar cautivo y para destruir a la gente. Y mucha gente murió. De hecho, vemos en el verso 2 que nos dice que Dios le había dado la victoria a Nabucodonosor sobre su pueblo. Tenemos que recordar que Dios mismo había prometido también que había un remanente, que iba a haber un remanente, que Dios iba a guardar parte de su pueblo. Por eso hay gente que está siendo llevada a este lugar, siendo protegida. Pero en este minuto comenzó el exilio de Judá y comenzó con los príncipes, con aquellos que podían ser aptos, con jóvenes. La palabra de Dios nos da a entender que estos jóvenes, dentro de los cuales estaban Daniel, lo más probable es que estos jóvenes estaban entre los 13 años y los 17 años. Quiero que se haga esta imagen en su cabeza porque es súper importante. Tenían aproximadamente entre 13 y 17 años. Su vida de alguna otra manera estaba siendo cortada, estaba siendo arrancada de raíz. Estaban perdiendo su familia, sus padres, sus beneficios. Sus vidas estaban cambiando para siempre. Ahora ellos se encuentran en un lugar que no es su tierra, con gente que no es su familia, con un lenguaje que es distinto al de ellos. Es completamente distinto, tienen costumbres distintas. No importaba cuán bueno fuera el lugar, cuántos beneficios pudiesen tener, cómo fuese la casa que estuviesen viviendo, no era su hogar. No era su familia, no era su gente. No importa cuántos beneficios tuviesen alrededor. No importa lo que hicieran para hacerlos sentir cómodos. Ellos eran judíos y jamás iban a ser babilonios. Creo que esto es algo que nosotros logramos entender a cabalidad. Porque nosotros de alguna otra manera vivimos en este país, somos parte, trabajamos en este país, pero no somos de aquí. Y creo que muchos de nosotros en muchas ocasiones hemos sentido esa diferencia. Nos han hecho sentir que no somos de aquí. Y está bien, porque nosotros no nacimos aquí. Este no es nuestro país, nuestra nación. No tenemos una historia. Muchos de nuestros recuerdos están en nuestra nación. Hay algunos que nacieron aquí o que crecieron aquí. Y
Para ellos es su país, pero para muchos de los que estamos aquí, nuestras memorias, nuestros recuerdos están en nuestro país. ¿Se acuerda cuando jugaba al fútbol con sus amigos ahí en medio de la calle? ¿Se acuerda quizás de nombres de amigos, vecinos? Nuestras raíces están en nuestros países. Lo logramos entender y no importa cuán cómodos estemos aquí, siempre está esa sensación de añoranza, de querer volver a la casa, de ir a visitar a los amigos, de jugar a la pelota como jugábamos antes. Y de hablar chilense no importa, si total todo el mundo me entiende, ¿cachai? ¿Cierto? Al tiro. Y no sé si le ha pasado, pero yo que he viajado de vuelta a Chile, a mí me pasa que como que la gente piensa que uno ya se hizo gringo, que hay cosas que uno quizás las dice con otro acento o que aprendió a hablar mejor, porque aquí uno no puede hablar como en nuestra nación, uno tiene que hablar mejor. ¿Ya? Uno no puede usar los modismos que usa en nuestro país, entonces como uno habla distinto, ¡ay, qué le pasó! No. Ya te cambiaron allá. Y uno llega, y cuando uno llega a su país, sigue siendo extranjero. Es una sensación rarísima. Ahora, quiero que entienda esto. Esto es lo que debería pasar con nosotros, con nuestra vida en este mundo. Deberíamos tener a diario esta sensación de que nosotros no pertenecemos aquí. Este deseo de añoranza, de volver a nuestra casa, de estar con nuestro Padre. De sentarnos a la mesa con Cristo, esa mesa que Él está preparando. Señor, ven pronto. Este no es nuestro hogar. Esta no es nuestra casa. Pero al contrario, hacemos tanto de este lugar nuestro hogar. Queremos parecernos tanto al mundo que la verdad no marcamos ninguna diferencia. Queremos pasarlo bien, no queremos ser rechazados. Queremos disfrutar si la vida es corta. Y quiero decirle que es súper corta, súper corta. Por lo mismo tenemos que entender a poner las prioridades en su lugar. Hay cosas que son más importantes que la fiesta. Quiero decirte que quizás hoy día puedas estar viviendo un placer que es momentáneo. Y ese placer momentáneo te va a llevar directo al infierno. Por eso es la urgencia de que entendamos que este no es nuestro hogar. No tenemos que hacer raíces aquí. Estamos más preocupados de lo terrenal que de lo eterno. Queremos hacer riquezas aquí que en el cielo. ¿Cómo está tu cuenta del banco en el cielo? ¿Estás preocupado? Porque allá está tu hogar, no aquí. Algo que tenemos que entender, que es la clave para Daniel, fue que él nunca sintió que su residencia era Babilonia. Él siempre entendió que su hogar estaba en Jerusalén. De hecho, la Biblia nos describe que 3 veces al día él oraba, abría sus ventanas que estaban en dirección ¿a dónde? Jerusalén. Doblaba sus rodillas y lloraba, Señor, llévanos de vuelta a nuestro hogar. No importaba dónde estuviera, ese no era su hogar. Él sabía que era en Jerusalén. Él nunca se vio a sí mismo como parte de ese mundo. Siempre se vio como un extranjero. ¿Cómo te ves tú? ¿Sientes que eres un extranjero en este mundo? Porque si es así, marca la diferencia. En segundo lugar, y una segunda clave es que esta identidad no es mi identidad. Daniel 1, del 4 al 7 dice, selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate
de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de todo conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura babilonia. El rey le asignó una ración diaria de la comida, del vino que provenía de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel le llamó Belsasar, a Ananías le llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego. Una de las estrategias que tenían los babilonios y que en general tenían estos pueblos era quitar la identidad, porque querían que estos jóvenes se transformaran en personas que ayudaran a su reino y no al de ellos. Entonces la estrategia que utilizaban era erradicar cualquier tipo de conexión que hubiese con su pueblo, con su nación, con su país. Por eso les enseñaban de la cultura, por eso les enseñaban el idioma. Por lo mismo trataban de acomodarlo a la cultura que podía estar viviendo ahí en el reino. Es más, por lo mismo le cambiaban los nombres, porque de alguna otra manera no querían que hubiesen recuerdos de su vida atrás. Trataban de robarles su identidad. Y esto es lo que está pasando aquí. Ahora, vemos que se le ofreció la comida y la bebida del rey, pero no solamente eso. No fue que los sacaran de la nación o que les quitaran su identidad de su país, sino que también les cambiaron sus nombres. Y esta era parte del trabajo psicológico que ellos realizaban. Daniel se le llamó Belsasar, que significa quien protege al rey, pero su nombre original significa mi juez es Dios. Ananías se le llamó Sadrac, que significa siervo de Nebo, un dios babilónico. Pero su nombre significa Dios es mi juez, o el gozo de Dios. A Misael se le llamó Mesac, que significa el que es lo que Aku es, otro dios babilónico, pero su nombre significa el que es lo que Dios es. A Azarías se le llamó Abednego, siervo de Nego, otro dios babilónico, pero su nombre significa el Señor ayuda. ¿Se da cuenta de lo que están haciendo aquí? De alguna otra manera están robando su identidad. Los babilónicos querían borrar toda evidencia de lo que estos jóvenes eran. Iban a comenzar sacándoles de sus países, quitándoles todo lo que pudiese entender, cambiando sus nombres, tratando de dejarlos sin ninguna identidad. Piense por un minuto en lo que pasa hoy en día en nuestro mundo, a nuestro alrededor. Quiero decirle que el mundo está empujando para quitar la identidad de la iglesia de Cristo, para que nuestras prioridades sean completamente distintas, para que nuestros estándares sean los del mundo y no los de Cristo, o no los de la palabra de Dios. Quiero que logre ver lo que el mundo está haciendo. Hoy en día vemos cómo se le quiere quitar la identidad a la iglesia al no predicar con referente al pecado. No tenemos derecho a confrontar lo que el pecado hace, la condición de las personas, etc. Se ha puesto a Cristo como una simple fantasía, como una simple idea, como un profeta más, como un buen hombre que vivió. Eso es lo que el mundo quiere hacernos pensar. Nos quieren hacer pensar que Adán y Eva es una simple fábula, es una simple historia. Que tenemos que entender que el mundo y la creación ha sido un proceso de miles y millones de años. Que venimos del mono. Aunque uno parezca como mono, pero hermano, no. Usted no viene del mono, no importa lo que le digan. ¿Qué cree que el mundo está tratando de hacer? ¿Cuál cree que es el trabajo de nuestro enemigo, el diablo? Romanos 12:2, que es un
versículo que utilizo cualquier cantidad. No imiten las costumbres o las conductas de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. No tenemos que dejar que el mundo nos transforme. Tenemos que dejar que Dios nos transforme. Y aquí está el problema de prioridades. Estamos dejando que el mundo sea quien nos diga lo que tenemos que hacer, en vez de que sea Dios quien transforme nuestra vida. Entonces, cuando dejamos que Dios nos transforme, cuando dejamos a Dios actuar en nuestra vida, cuando nos comenzamos a introducir en la palabra de Dios, cuando comenzamos a ser fieles en nuestra asistencia el día domingo, a querer aprender más, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, que es buena, agradable y perfecta. Ay, pastores, que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Mire su vida y se va a dar cuenta por qué. Porque la Biblia es clara. Cuando dejamos que Dios transforme nuestra vida, Él se va a revelar a nosotros. Él se va a revelar a nosotros y nos va a dar a conocer su voluntad, buena, agradable y perfecta. Pablo le presenta esta idea a los romanos. La solución es simple. Dejemos que sea Dios quien nos transforme y no el mundo. Hey, jóvenes, deja de jugar con el mundo. Dejen de jugar con el mundo. Quiero decirles que es atractivo y se pasa bien. Pero ese placer comienza a darte un sabor amargo en la boca. Llega un minuto que te transformas en un esclavo. ¿Por qué? Porque has dejado que el mundo transforme tu vida, tus prioridades, tus deseos, tus sueños. Por eso, a esta edad que ustedes son jóvenes, qué sé yo, 15, 16, 18 años, mi ánimo es, hey, despierta, busquen la palabra de Dios. Hoy día, abre la Biblia y comienza a leerla. Si tienes preguntas, ven y pregúntanos. No te quedes muchas veces con lo que siquiera yo puedo decirte. Haz preguntas. Ve si esto de Cristo es verdad o no. Averigua. Pon en duda a Jesús, porque Él se va a revelar a ti. Que esta no sea la religión de tus papás. Bien. Tercer lugar. Este mundo está en contra de mi mundo. Ya vimos que este mundo no es nuestro mundo y que este mundo trata de robarnos nuestra identidad, pero a la vez quiero que entienda que este mundo está en contra de nuestro mundo. Daniel 1:5 al 6 y el versículo 8 dice: el rey le asignó una ración diaria de la comida y el vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael, Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. Versículo 8. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Esto es algo que personalmente a mí no me gustaría pasar. Estoy en un lugar que no es el mío, en una situación que quizá estoy obligado a estar. Y que de alguna otra manera en este lugar donde estoy obligado a estar, donde tengo que hacer lo que la gente me diga, me están proponiendo algo que está en contra de mis principios. ¿Qué hago? ¿Qué haces cuando estás en un lugar, cuando tu jefe viene y te dice: hey,
quiero que cambien los papeles en el reporte. O sea, que mienta. ¿Qué hago si yo necesito el trabajo? Ahora, en este caso, estos 3 jóvenes están siendo presionados para hacer algo que va en contra de su cultura, de su ley. Ellos no quieren comer aquella comida, no porque la comida sea mala, sino porque ellos entendían que esa comida, que esa carne en general era presentada como sacrificio a ídolos. Y ellos no comían eso, estaba en contra de sus principios, de su religión. Además de eso, habían comidas que eran impuras, de animales impuros, cosa que estaba prohibida en su ley. Y ellos querían mantenerse fieles. Y aquí es donde se levanta un joven con principios claros. Sin importar que no estuviera en su tierra, sin importar que fuera un esclavo, toma la decisión de actuar en fe. A pesar de que el mundo estaba en contra de él y que esta situación estaba completamente fuera de su control, él se levanta en fe. Yo les he contado en muchas ocasiones mi historia de cuando estuve en el ejército. Y algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención fue el hecho de que cuando llegamos todos al ejército, en Chile, en mi país, no sé cómo en su país, pero en mi país es mandatorio. Usted tiene que ir y hacer, cuando cumple 18 años, usted tiene que presentarse. Y si tienes suerte van a encontrar que tienes un problema físico y te mandan para la casa. Pero si no, tienes que hacer el servicio militar. Tienes que ir y transformarte en un soldado. Y los soldados son lo más bajo dentro del rango de los soldados. O sea, ya, en fin. No voy a hablar de ese tema ahora, pero el punto es que yo en ese tiempo, en esos años, era rebelde sin causa. Era comunista en contra del gobierno. Era malo. Cuando alguien me sonreía yo le hacía así, que era malo. Pero ahí, cuando fui a hacerme los test, salió mi fe, entonces me salió el cristiano que llevaba adentro y dije, Señor, que sea tu voluntad, y el Señor me manda adentro. Quizás ni siquiera era la voluntad de Dios, pero qué sé yo. Entonces estoy ahí, y yo era rebelde, a mí me decían el antisoldado, yo de verdad era rebelde. Pero una de las cosas que me llamó la atención fue ver a muchos compañeros que llegaron con la misma idea, con el mismo concepto. Que el gobierno aquí, estos militares, para papá, puripipí, purupupú. Pero el día en que me fui, porque la verdad es que hice tantas cosas malas para irme, mentí, me volví, le hice creer que estaba loco. En serio, hice tanta tontera que hice, Dios mío, perdóname, Señor. Pero el día en que me iba, vi a todos esos compañeros que en algún minuto eran rebeldes sin causa como yo, pero que hoy día se levantaban y eran perfectos soldados. Se habían amoldado, habían dejado que el sistema, porque el sistema es realmente fuerte. Tratan de usar la psicología para romper tu mente y que tú compres el juego. Entonces, te haces parte de ello, te haces parte del sistema. Y eso es lo que pasó con muchos compañeros míos. Que de alguna otra manera, pongo este ejemplo porque creo que es algo que nos pasa a nosotros también. Estamos tan acostumbrados a lo que pasa a nuestro alrededor que llega un minuto en que nuestra mente comienza a cauterizar ciertas cosas. Ya hay cosas que en un principio nos parecen malas, pero se repiten tanto que ya es normal. Se hace normal en mi vida. Y no entiendo que eso que quizás el mundo me está ofreciendo o que se está presentando a mí es algo que está en contra de Dios. Si no es tan malo. Olvidamos que el mundo está en contra nuestra.
que nuestros principios son distintos. Y que a la vez, de la misma manera como Daniel, tenemos que levantarnos en fe. Tenemos que actuar en fe. Cuando el mundo nos empuje, nosotros tenemos que levantarnos y decir no. El problema es que nos dejamos llevar. Muchas veces tomamos y comemos la comida que el mundo nos ofrece, sin ver que es el camino que Satanás quiere usar para contaminar nuestra vida. El mundo está en contra nuestra y tenemos que entender que debemos levantarnos en fe. Daniel 1:8 en adelante dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Quiero que entienda esto. Él estaba decidido y esta decisión implicaba poner su vida en riesgo. Él estaba decidido, ¿ok? Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer estos alimentos inaceptables. Lo que la palabra de Dios nos está presentando es un joven de 17 años. Aproximadamente, que se está levantando en fe, abrió su boca a pesar de que quizás no conocía a nadie y dijo, hey, no, yo no puedo, por favor, abra una opción para nosotros. Él se levantó en fe, Señor, yo no quiero comer esa comida, respáldame. Es algo que quizás nosotros deberíamos comenzar a hacer, Señor, yo no quiero hacer esto, respáldame porque me voy a levantar en fe. Y quizás vas a perder el trabajo, pero tienes que tener la confianza de que el Señor está contigo. Quizás esa relación va a morir, pero tienes que tener la confianza de que el Señor está contigo. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor les tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió, tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandara a decapitarme. Otro acto de fe de Daniel, versículo 11. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido asignado por el jefe del Estado para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y le dijo, por favor, pruébanos. Pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con lo de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. Esto es actuar en fe. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, ¿qué pasó? Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. ¿Respalda o no respalda a Dios? Quiero decirle, que van a haber momentos en que las rodillas van a temblar, pero tengo que levantarme en fe. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Wow. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. Este joven sabía que si se levantaba por Dios, Dios se levantaría por ellos. Y eso pasó. Tenemos que actuar en fe. Quizás hoy día tú estás viviendo una relación que está en pecado, que está en contra de los principios de Dios, donde has dejado que el mundo empuje sobre ti. Quiero decirte que es tiempo que te levantes por Dios. Si aquel compañero o compañera que tienes te deja, entonces porque nunca debió haber estado contigo, porque realmente no te quiere, no te ama. Puede que en el trabajo sea algo que te estén empujando a hacer o a decir. Y es tiempo que te levantes por Dios. Puedes que tengas temor de hablar con tus padres por una situación que has hecho. Es tiempo de que te levantes por Dios
en fe, en fe. ¿Cómo puedo ser diferente en un mundo diferente? La verdad es que esto es algo que vamos a tener que lidiar durante toda nuestra vida. Toda nuestra vida vamos a tener que lidiar con este concepto y con esta idea. Tengo que marcar la diferencia porque soy diferente, sobre todo en este mundo. Y la verdad, como les decía, es que Daniel nos presenta esta clave. Reconocer que este no es mi hogar y vivir con el anhelo de que un día voy a estar en mi casa. Hay un lugar, un hogar que Dios está preparando para nosotros. Tengo que vivir con ese deseo. Señor, ven pronto. Tengo que entender de que el mundo está tratando de quitar mi identidad, de quitar esta identidad de que Cristo es Rey y Señor. Tengo que pelear en contra de eso, de esa corriente que el mundo quiere llevarme. Y a la vez, tenemos que entender de que este mundo está en contra nuestra. Que es una batalla todos los días. Y tengo que pelear por Dios. Recuerda, eres diferente, por lo mismo, marca la diferencia. Cierra sus ojos. Señor, creo que no hay ninguno en este lugar que pueda decir, wow, no, yo estoy perfecto. Cada uno de nosotros, Señor, cualquiera sea la situación, nos encontramos hoy día de alguna otra manera lidiando con cosas en el mundo. Quizás algunos, Señor, están caminando en una línea muy delgada. Quizás algunos, Señor, están viviendo una vida tibia, tratando de ser cristianos y viviendo en el mundo, Señor. Ayúdanos en esta hora, Jesús. Ahora quiero hablarte a ti, ahora que están todos los ojos cerrados, quiero hablarte a ti que estás aquí. Quizás has escuchado a Jesús, has conocido a Jesús, a este Salvador en tu mente, pero Él no es más que una simple religión. Es un concepto, pero Él no es el Rey y Señor de tu vida. Y hoy día 22 de febrero quiero hacerte una invitación de arrepentirte de tu pecado y volverte a Cristo. Entregar tu vida completamente al Señor. Por lo mismo, si tú estás aquí y quieres hacer a Jesucristo el Señor y Salvador de tu vida, levanta tu mano ahora ya. ¿Hay alguien en este lugar? Veo tu mano, veo tu mano, veo sus manos, gloria a Dios, veo sus manos, veo tu mano, gloria a Dios, veo tu mano, aleluya. Creo que ahí donde estás le digas, Señor Jesús, me arrepiento. En esta hora, Señor, me arrepiento de mi pecado. He estado lejos de ti, Señor. Esta palabra me ha ayudado a ver que te necesito. Por eso en esta hora reconozco que tú eres Señor, que tú eres Rey, que moriste y resucitaste. Que hoy día vives y reinas, Señor. Experimenta Iglesia Vida. Tenemos ministerios para todos. Para más información visita iglesiavidautah.com.